¿Qué harías si el juguete favorito de tu hijo comenzara a aparecer en lugares donde nadie lo puso? En este relato de terror, un padre descubre que algo más está moviendo ese muñeco, y la verdad detrás de sus extraños movimientos lo dejará helado. Prepárate para una historia que te hará cuestionar lo que crees saber sobre lo cotidiano. Esto es Cuentos Escalofriantes, y estás a punto de escuchar un relato que no podrás olvidar. Relato de terror, el muñeco que se mueve solo. Nunca fui del tipo de persona que cree en cosas sobrenaturales. Siempre pensé que esos relatos de cosas extrañas eran exageraciones o coincidencias mal interpretadas. Pero lo que me pasó a mí y a mi familia me dejó sin palabras. Hasta ahora trato de encontrar una explicación lógica, pero, para ser honesto, todo parece imposible de justificar. Voy a contar lo que ocurrió el día en que me di cuenta de que algo muy extraño estaba pasando con el juguete favorito de mi hijo. Mi hijo, Gabriel, tiene 5 años. Es un niño lleno de energía, curioso y muy apegado a sus juguetes, especialmente a un muñeco de acción que su abuelo le regaló en su último cumpleaños. Es un muñeco antiguo, de esos con articulaciones rígidas, pero Gabriel lo adora y lo lleva a todas partes. Mi esposa y yo incluso bromeamos diciendo que ese muñeco es como un amigo imaginario para él, porque habla con el juguete mientras juega. Nunca vi nada raro en eso, los niños hacen ese tipo de cosas todo el tiempo, ¿verdad? Ese día, todo comenzó como de costumbre. Era un sábado y estábamos en casa. Mi esposa había salido a hacer unos trámites, y yo estaba cuidando a Gabriel. Por la mañana, jugó con el muñeco en la sala mientras yo veía la televisión. Luego almorzamos, y él terminó durmiéndose en el sofá. Fue entonces cuando noté algo extraño por primera vez. Cuando fui a recoger el muñeco para colocarlo junto con los demás juguetes en su habitación, no estaba donde recordaba que Gabriel lo había dejado. Estaba completamente seguro de que el muñeco estaba en la alfombra de la sala, junto a unos carritos con los que Gabriel estaba jugando, pero ya no estaba allí. Miré alrededor y lo encontré en la cocina, apoyado contra la pata de la mesa, como si alguien lo hubiera puesto allí. Me quedé confundido, porque Gabriel no había salido de la sala, y yo tampoco lo había movido. Pensé que quizás estaba distraído y olvidé dónde estaba. Tomé el muñeco y lo coloqué en el estante de la habitación de Gabriel, junto con los otros juguetes, y seguí con el día como de costumbre. Por la tarde, mientras Gabriel seguía dormido, fui a organizar su habitación. Siempre aprovecho esos momentos para recoger los juguetes y ordenar el desorden que deja. Cuando entré, miré el estante donde había colocado el muñeco más temprano. No estaba allí. En ese momento pensé que quizás lo había puesto en otro lugar o que Gabriel se había levantado y lo había tomado sin que me diera cuenta. Busqué por toda la habitación, pero no encontré el muñeco. Seguí buscando por toda la casa y, una vez más, lo encontré en un lugar improbable, en las escaleras que llevan al área de la lavandería, apoyado contra la pared. Lo que más me inquietó fue la posición del muñeco. Estaba de pie, inclinado ligeramente hacia adelante, como si estuviera mirando hacia el pasillo. En ese momento, me reí nerviosamente, tratando de convencerme de que Gabriel podría haber despertado y lo había colocado allí jugando. Pero cuando volví a la sala, él seguía dormido, acurrucado en el sofá, exactamente como lo había dejado. Desde ese momento, comencé a sentirme desconfiado. Tomé el muñeco de nuevo, pero esta vez, antes de volver a colocarlo en el estante, le tomé una foto con mi celular para asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Guardé la imagen y seguí con el día. Cuando Gabriel despertó, le pregunté casualmente si había jugado con el muñeco y lo había dejado en las escaleras. Me dijo que no, que ni siquiera había salido de la sala antes de dormir. Eso solo aumentó el malestar que ya sentía. Esa tarde, mientras Gabriel jugaba en la sala, decidí revisar nuevamente el estante de su habitación.
El muñeco seguía en el lugar donde lo había colocado después de tomar la foto. Me sentí un poco más tranquilo, pensando que quizás había sido una coincidencia o que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Por la noche, después de que Gabriel se fue a dormir, volví a su habitación para organizar sus cosas. Al entrar, noté algo que me heló la sangre. El muñeco ya no estaba en el estante. Revisé rápidamente el cuarto y lo encontré en el suelo, justo al lado de la cuna de Gabriel. Lo más extraño era la posición del muñeco. Estaba acostado de lado, con los brazos extendidos hacia la cuna, como si estuviera intentando alcanzar algo. Mi primer instinto fue verificar a Gabriel. Afortunadamente, él estaba profundamente dormido, sin señales de que algo hubiera ocurrido. Tomé el muñeco y esta vez lo llevé a la sala. Decidí guardarlo en una de las gavetas del mueble de la televisión. No quería que estuviera más cerca de Gabriel hasta entender qué estaba pasando. Cerré la gaveta con fuerza y me fui a la cama, tratando de no pensar en lo que había visto. Me repetía que debía haber alguna explicación lógica. Quizás estaba moviéndolo sin darme cuenta. En plena madrugada, me despertó un ruido en la sala. Era un sonido leve, como si algo hubiera caído al suelo. Mi corazón empezó a latir rápido, pero reuní el valor para levantarme y averiguar qué era. Cuando encendí la luz de la sala, no podía creer lo que estaba viendo. El muñeco estaba en el medio de la alfombra, acostado de lado y mirando directamente hacia la puerta de mi habitación. Sabía que eso era imposible. Yo lo había puesto dentro de la gaveta y la había cerrado. Verlo allí me dejó completamente helado. Decidí que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Esa misma mañana llamé a mi amigo Pedro, quien siempre había mostrado interés en fenómenos paranormales. Le conté lo que estaba ocurriendo y le pedí ayuda para entender qué podía estar pasando con el muñeco. Pedro se mostró preocupado, pero también intrigado. Me dijo que pasaría por mi casa con algunos equipos para investigar el caso más a fondo. Pedro llegó esa tarde con una pequeña mochila llena de equipos que utilizaba para investigar fenómenos extraños. Cuando le mostré el muñeco, lo observó detenidamente. A primera vista, no parecía nada fuera de lo común, un juguete viejo, con marcas de uso, pero nada que llamara especialmente la atención. Sin embargo, Pedro dijo que sentía una especie de presión en el ambiente, como si el muñeco cargara algo más que su simple apariencia. Me pidió que lo dejara a solas en la sala con el muñeco por unos minutos para hacer algunas pruebas. Aunque me sentía nervioso, acepté. Me fui a la cocina, pero no pude quedarme quieto. Después de unos minutos, volví y encontré a Pedro con una expresión seria. Me dijo que había algo inusual en el juguete, algo que parecía retenido. Me preguntó si sabía de dónde venía el muñeco, y fue entonces cuando recordé que era un regalo de mi padre, el abuelo de Gabriel. Llamé a mi padre para preguntarle sobre el origen del juguete. Al principio, dudó en responder, pero finalmente me contó una historia inquietante. El muñeco había pertenecido a un primo lejano que murió siendo niño. Según mi padre, el primo era muy apegado a ese juguete y lo llevaba a todas partes. Después de su fallecimiento, el muñeco quedó guardado durante años, hasta que mi padre decidió dárselo a Gabriel como un recuerdo familiar. Esa revelación me dejó sin palabras. No podía evitar pensar que todo lo que estaba ocurriendo estaba relacionado con esa conexión emocional. Pedro sugirió hacer un pequeño ritual para intentar liberar cualquier energía que pudiera estar atada al muñeco. Aseguró que no era peligroso, solo un acto simbólico para separar lo que pudiera estar retenido en el juguete. Aunque estaba escéptico, acepté. No tenía nada que perder. Pedro preparó el ritual esa misma noche. Colocamos el muñeco en el centro de la mesa de la sala, y él encendió una vela. Me pidió que yo y Gabriel estuviéramos presentes, ya que, según él, el muñeco parecía estar vinculado emocionalmente al niño.
Gabriel no entendía exactamente lo que estaba pasando, pero se mostró tranquilo y curioso, mientras yo me sentía una mezcla de nerviosismo y escepticismo. Pedro comenzó a hablar en voz baja, recitando una especie de oración o mantra que decía ayudar a desvincular energías atrapadas. La atmósfera en la sala se volvió extrañamente pesada. El aire parecía más denso, y el silencio era absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, escuchamos un sonido claro, un golpe suave, como si algo se hubiera caído. Miramos hacia la mesa, y el muñeco, que estaba perfectamente colocado de pie, ahora estaba acostado de lado, con los brazos apuntando hacia el borde de la mesa. Ese movimiento, aunque sutil, me dejó helado. Pedro mantuvo la calma, pero dijo que era una señal de que el proceso estaba funcionando. Continuó con el ritual durante unos minutos más, hasta que finalmente dijo que había terminado. Me explicó que el muñeco probablemente ya no tendría esa energía activa, pero sugirió que lo guardara en un lugar seguro, lejos del alcance de Gabriel. Decidí seguir su consejo. Esa misma noche, coloqué el muñeco en una caja bien sellada y lo subí al ático, donde nadie pudiera acceder fácilmente. Durante los días siguientes, noté que las cosas en casa habían cambiado. No hubo más movimientos inexplicables ni ruidos extraños. Gabriel comenzó a jugar con otros juguetes y pareció olvidarse del muñeco por completo, como si algo en él también se hubiera liberado. Sin embargo, aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, no puedo negar que todavía siento cierta incomodidad. Cada vez que paso cerca del ático, tengo la sensación de que algo me observa. Nunca he vuelto a abrir la caja, pero sé que el muñeco sigue ahí. A veces me pregunto si todo realmente terminó o si simplemente está esperando. No sé si fue una energía protectora o algo más inquietante, pero una cosa aprendí: nunca subestimes las cosas que no puedes explicar. Gracias por acompañarnos en este inquietante relato. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos llenos de misterio y terror, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal Cuentos Escalofriantes. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, y cuéntanos en los comentarios qué opinas de este caso. ¿Qué harías si algo así te pasara a ti? Nos vemos en el próximo relato.